Buen día para todos y todas. Ajá. Ya, Josué. Vamos a comenzar por hoy. Eh, Les quiero anunciar que nos quedan súper pocas clases. De hecho, nos quedan 3 clases. Bueno, si mal no recuerdo, nos queda la clase de hoy y las 2 clases de la próxima semana, porque de ahí viene el receso académico. Y el certamen 3 es a la vuelta del receso. Entonces, 3 clases y a la vuelta del receso, no sé si alcanzamos a tener la clase antes del certamen. A ver, ¿cuándo es el certamen? Déjenme ver. A ver si no estoy hablando tonteras. Certámenes. el- Deberían estar ahora ya. No, no te podría decir una fecha exacta, Ignacia, porque deberían estar. ¿Ya? Creo que falta que corrijan un solo paralelo y ahí se las van a liberar. Así que paciencia, pero ya deberían estar sí o sí. Viernes 23 de julio es el certamen. Eso quiere decir que nos queda esta clase, las 2 de la próxima semana. De ahí viene el receso académico que dura hasta el lunes. Tenemos la clase del jueves 22, que obviamente no vamos a pasar materias, sino que la vamos a dejar. Va a ser una recopilación de ejercicios. Y el certamen es el viernes, con eso se acaba. Me imagino que va a haber un control 5. Sería a finales de la próxima semana, aunque no estoy seguro, ya que tuvieron control la semana pasada. Bueno, voy a preguntar qué va a pasar con los controles, si van a tener más o no. ¿Ya? Eh, yo les podría adelantar las notas de algunos de los que revisé yo, pero no, sería feo, así que no, mejor esperen. No. Las notas ya están, deberían estar cerquitas de salir. Eh, que claramente este certamen tuvo mejor nota que el anterior. ¿Ya? Si a grandes rasgos uno revisando se ve que, no sé si fue por el tiempo o porque estuvo un poquito más fácil en relación a que los ejercicios eran más acordes a lo que hicieron en clase, pero se vio de manera general que la mayoría avanzó harto. Ya bueno, vamos a continuar con la materia porque nos quedan 3 clases. No voy a alcanzar a pasar toda la materia que está propuesta a principio de semestre, pero bueno, así es la vida. Un video de que a lo mejor me equivoqué y subí otra clase. Oh, y ya borré los videos. ¿De verdad, Baltasar? ¿Y un video de qué es? A ver, veámoslo. Discúlpenme, pero esto es importante. Porque yo hago las clases y de ahí subo y borro el video, entonces no tengo idea de qué será. De haber subido el video de otra clase. Puta que soy un imbécil. Ah, no, alguien entonces, Baltasar, lo que debe haber pasado es que alguien de otro paralelo, otro profe de otro paralelo, subió el video y lo colgó a la lista de este paralelo, siendo que no corresponde. Sí, a ver, déjame ver quién fue el que se equivocó. Yo, o sea, supongo que voy a revisar si fue eso o no. 203. Sí, sí, alguien se equivocó y subió su video en nuestra lista. Y él ya voy a cambiar esa clase, no corresponde a nosotros, Baltasar. Nuestra clase 22 que vamos a tener hoy, bueno, ahí dice 23. Ah, es Alejandro, Alejandro se equivocó y subió un video que nada que ver. No. Bueno, si quieren lo ven, a lo mejor aprenden cosas nuevas también. No, pues si no, ¿cuándo falta esta clase, Baltasar? Si el lunes fue feriado, ya.
Entonces, vamos a nuestra clase 22. De ahí yo voy a cambiar la clase de Alejandro para... Aparte de la pregunta de cuándo van a estar las notas del certamen 2, que no es que la esté evadiendo, sino que de verdad que no puedo asegurarle una... Puta, siempre se tranca esta cuestión. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar con nuestra clase? ¿Algo del control? Ah, espera, deja ver si por acá está. Me mandé un correo ayer y le respondí recién, pero no sé si lo es Matías. Matías Sandoval no está por ahí. No, no está. Solo me, solo me ataca correos. En fin, era una pregunta del control, quizás le servía a alguien más. Pero bueno, no está. Ya, señoritos, señoritas, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Antes de comenzar con la clase, vamos a hacer un pequeño resumen para que no andemos tan perdidos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la última clase? Introdujimos lo que era la ley de Ampère, ¿ya? La ley de Ampère, si bien yo les dije que era como una ley de Gauss para calcular campo magnético, en realidad no es como una, o sea, sí sirve para lo mismo, ¿ya? Calcula la magnitud. Recuerden que la ley de Ampère, así como la ley de Gauss, nos sirve para calcular la magnitud del campo, ¿ya? La magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético, ya que nosotros debemos conocer cuál es la dirección. Solamente se aplica en sistemas con alta simetría, ¿ya? No podemos aplicarla en un sistema que no sea simétrico. En realidad sí podemos aplicarla, pero se nos complica mucho la integral. La idea es simplificar esa integral por el camino cerrado y no usarla para complicarse la vida. ¿Ya? Y calculamos algunos campos, por ejemplo, de ese cable conductor, ya dentro y fuera. Eh, la única diferencia ahí era la corriente encerrada, recuerden, si yo me paro fuera, tenía toda la corriente encerrada, y si yo me paro dentro, en esa superficie amarilla, tengo que calcular cuánta corriente hay encerrada ahí. Pero es algo similar a lo que ustedes hacían con la ley de Gauss, así que no creo que sea mucho problema. La diferencia acá es que el DL no tiene que ver con una superficie, sino que con un camino cerrado, ¿ya? Yo no se los dije en la clase pasada, pero a ese DL le vamos a llamar espira amperiana, ¿ya? Porque es una espira cerrada por la cual vamos a recorrer, ¿ya? Espira amperiana. Y siempre tiene que ser un camino cerrado. Por eso la integral es una integral sobre un camino cerrado. Es la integral sobre un camino cerrado del v.dl. Y lo aplicamos acá en un ejercicio donde calculamos usando Ampère el campo magnético del alambre infinito que está abajo y usando la ley de Biot-Savart para los campos de estas configuraciones que claramente no tienen una simetría completa y no se pueden calcular usando la ley de Ampère. Y llegamos a eso, ¿ya? Era más que nada un ejercicio práctico. Ahora, continuando con la última, no es la última parte porque después tenemos que ver solenoides. Vamos a darle un pequeño espacio a calcular fuerza entre conductores, algo que ustedes ya han hecho, pero no con conductores de corriente, sino que fuerzas magnéticas aplicadas a una carga puntual que se está moviendo. ¿Se acuerdan que calculamos la fuerza de Lorentz cuando empezamos allá con magnetismo? Entonces, ahora vamos a calcular fuerza entre conductores de corriente. Vamos a tomar el caso más simple, para simplificar, no quiero perder mucho tiempo en esto, y vamos a colocar dos alambres infinitos, ¿ya? Los vamos a colocar acá. Vamos a suponer que son dos alambres infinitos portadores de corriente, ¿ya? Por ambos alambres circula una corriente que vamos a llamar, a la de la izquierda le vamos a llamar I1 y a la de la derecha le vamos a llamar I2, ¿ya? Estos alambres están separados una distancia que vamos a llamar D, y además vamos a definir acá, nunca está de más, para ubicarnos, un sistema de referencias, como siempre, ¿ya?
pero que a estas alturas todo el mundo entiende el sistema de referencia, ¿cierto? Que ese círculo con el puntito dentro indican una dirección que sale del plano, ¿ya? Si no entienden eso a estas alturas, quiere decir que estamos mal, y que no han entendido nada de lo que hemos hablado en las últimas clases, ¿ya? Recuerden que al introducir campo magnético ya es que necesariamente estamos saliendo del plano, ¿ya? Porque implica un producto vectorial. Y el producto vectorial siempre agrega la tercera dimensión. Por eso ahora incluimos siempre, además del eje X e Y, incluimos el eje Z saliendo del plano, ¿ya? Es una convención nuevamente, ¿ya? Recuerden que yo puedo, si no me establecen un sistema de coordenadas, yo puedo elegirlo a mi gusto, respetando siempre el orden, como son 3 dimensiones, el orden cíclico, ¿ya? Y cruz J me tiene que dar K. Ustedes saben que el producto cruz lo pueden representar por sus 3 dedos de la mano derecha, el dedo índice, el dedo medio y el dedo pulgar. Donde el índice cruza el medio, me da el pulgar. Entonces el eje X y Z debe representar, debe respetar ese producto cíclico. Y cruz J me tiene que dar el K. J cruz K me tiene que dar el I. K cruz Y me tiene que dar el J. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este sistema de referencia yo no podría poner el eje Y hacia la derecha, el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y el eje Z entrando en el plano, porque ya no respeta el producto cruz. Si yo pongo el eje X hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, el eje Z debe salir del plano, ¿ya? A eso es lo que me refiero con que deben respetar ese producto cíclico, de Y cruz J me da el K. Entonces, por estos dos conductores pasa una corriente, I1 y I2 respectivamente, por la izquierda y por la derecha. Sabemos que si una corriente circula por un alambre, genera un campo magnético. Por ejemplo, el alambre 1, por el cual circula una corriente 1, va a generar un campo magnético que va a ir en forma circular, ¿cierto? Yo sé que puedo determinar o saber cuál es la dirección del campo magnético también ocupando la regla de la mano derecha. Si yo tengo una corriente que va hacia arriba, como es el caso de I1, sé que el campo magnético va a tener forma de espiras circulares que van a ir decayendo en intensidad a medida que yo me voy alejando del alambre. Entonces sería algo así. Ese sería el campo magnético de la espira I1. Y yo quiero ver cómo es la fuerza entre los conductores. Entonces vamos a tomar dos casos. ¿Qué pasa si la corriente 1 es distinta de 0, como lo acabo de dibujar, o sea que genera un campo magnético, el alambre 1 genera un campo magnético, pero la corriente I2, la que pasa por el otro alambre, es 0. ¿Hay fuerza entre los conductores o no hay fuerza entre los conductores? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto sería la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el 2? ¿Cuánto sería la fuerza que ejerce el alambre 2 sobre el alambre 1? Ya. Pensémoslo de esta forma. El alambre 1 está generando un campo magnético, ¿ya? Lo acabo de dibujar ahí en azul. Y ese campo magnético está en la vecindad del otro alambre, que no lleva corriente. Estoy en el caso en que el alambre 2 no lleva corriente. Por lo tanto, no hay cargas en movimiento. Quizás hay cargas libres en ese conductor, sería 0. ¿Ya? Vamos a ver. Habrían cargas libres en el conductor, que son las que permiten la circulación de la corriente, pero esas cargas no se están moviendo. Por lo tanto, si la carga no se está moviendo, no siente fuerza ninguna. Entonces, en ese caso, la fuerza entre los conductores es igual a 0, como dice Baltasar. Recuerden que si yo tengo una carga puntual en la cercanía de un campo magnético y esa carga está en reposo, no siente fuerza, porque la fuerza de Lorentz es U por la velocidad. Si la velocidad es 0, no hay fuerza. ¿Ya? Y bueno, ese era un caso muy particular que no nos interesa mucho en realidad, era para acordarse cuándo hay fuerza magnética y cuándo no. ¿Y qué pasa ahora si tanto I1 como I2 son diferentes de 0? ¿Ya? Recuerden que las fuerzas son interacciones entre pares. ¿Ya? Yo para que exista una fuerza debe haber dos cuerpos que interactúan. En este caso son estos dos alambres. Y como son fuerzas entre pares, de ahí es que surge la tercera ley de Newton, ¿cierto? Que la fuerza en este caso que ejerce
el primer alambre sobre el segundo debe ser igual a la que ejerce el segundo alambre sobre el primero en magnitud, pero con dirección contraria. Por lo tanto, como ya definí, profe, ¿por qué no pasa que el campo magnético de I1 induce movimiento en I2? Porque si la carga está en reposo, es que no hemos visto eso todavía, José, lo vamos a ver hoy día. Inducción, para que haya inducción, tiene que haber una variación del campo magnético. Espero alcanzar a llegar a ver algo de eso hoy día. Pero si el campo magnético es estático, si es constante, por ejemplo, esta corriente es constante, entonces genera un campo magnético constante, que si bien varía, dependiendo de la distancia que yo me encuentre del alambre, es constante, por ejemplo, en este punto, es constante en este punto, y así sucesivamente, ¿ya? No varía en el tiempo. Para que un campo magnético genere una corriente eléctrica se necesita una inducción. Para eso debe variar el campo magnético, o en realidad lo que varía es el flujo. Pero no me voy a meter con eso todavía porque es materia que espero alcanzar a ver hoy día, y si no lo vemos el próximo lunes. ¿Ya? En fin. Entonces, vamos a calcular, como ya dibujé el campo magnético del alambre 1, vamos a calcular la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el alambre 2. ¿Ya? Ojo, la fuerza del alambre 1 sobre el alambre 2. ¿Y cómo la vamos a calcular? Bueno, la vamos a calcular con la integral. No sé si se acuerdan de la expresión de la fuerza que era Q por la velocidad cruz el campo magnético. Q por la velocidad cruz el campo magnético. ¿Ya? Ahora, claramente no es una sola carga, no es Q por B, sino que es una corriente. Entonces, es la fuerza que genera el campo magnético sobre una corriente. Y como la corriente circula por una trayectoria, que es la que entrega el cable, entonces yo tengo que integrar. En vez de poner la carga, voy a poner la integral de la corriente 2 dl. Este término que yo puse acá es el equivalente que teníamos en la fuerza de Lorentz a poner Q por la velocidad, ¿ya? La carga en movimiento. Como ahora no es una carga, sino que son muchas cargas que se mueven a lo largo del alambre 2, entonces se transforma en esa integral. ¿Sí? Para que recuerden de dónde sale esta expresión y que no aparece de la nada. Por, o cruz mejor, el campo magnético. ¿Y cuál campo magnético? Bueno, el campo magnético que ejerce, que hace que I2 sienta una fuerza, o que el alambre 2, vamos a ponerle acá el número 1, 2, que el alambre 2 sienta una fuerza. Entonces sería el campo magnético generado por el alambre 1. ¿Ya? Esto es la misma expresión, la voy a poner acá, que teníamos de la fuerza de Lorentz, ¿ya? FB, ¿se acuerdan? Que era Q por la velocidad de la carga cruz B. Es lo primero que vimos cuando entramos en el capítulo de campo magnético. Solo que ahora no es una carga puntual, ¿ya? Es una corriente que está circulando a lo largo de una trayectoria. Por eso se transforma en la integral de la corriente de ¿sí? Fíjense que en términos dimensionales es exactamente lo mismo. La corriente es amper, coulomb sobre segundo. ¿Ya? Y ahí me queda el dl, que al integrarlo me queda en unidades de longitud. Por eso de ahí me sale coulomb por metros partido por segundo. En fin. Discutido eso, de dónde sale esa expresión, empecemos a desarrollarlo. ¿Ya? La fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser la integral de la corriente 2. Acá me faltó el dl2, porque es el camino que sigue la corriente 2. Y acá podemos ponerlo, o sea, sabemos que es vectorial, entonces el dl sí sigue una trayectoria. ¿Cuál es la dirección del camino de la corriente por el alambre 2 o por el conductor 2? ¿En qué dirección va el camino que va siguiendo la corriente? ¿Va en dirección del eje X, en dirección del eje J. J, ¿cierto? Gracias, Lucas. Entonces esto iría acá en J. Cruz, y acá tenemos el campo que genera un alambre. Lo podemos calcular por ley de Ampère, pero ya lo calculamos la clase pasada, usando la ley de Ampère, y lo calculamos también la clase antepasada, utilizando la ley de Biot-Savart. El campo que genera un alambre recto, el campo magnético, digo, es igual a, ustedes se acuerdan, mu sub 0 por la corriente, en este caso sería la corriente 1, dividido en 2pi por la distancia. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería esa distancia? D. ¿Ya? Si es variable, si aquí me quedaría R en realidad, o la coordenada X, dependiendo. Y acá hay que ver en qué dirección va ese campo magnético.
¿En qué dirección va el campo magnético de la corriente 1? Bueno, veamos. La corriente 1 va hacia arriba. Eso quiere decir que por el lado izquierdo del conductor 1, el campo sale. Acá, el campo sale. Si yo pongo mi dedo pulgar hacia arriba, veo que por ese lado el campo sale. Y por el otro lado, el campo entra. Entonces, por este lado, el campo debido a la corriente 1 entra. Y eso es dirección menos K. Entonces, este campo iría en dirección menos K. ¿Se entiende, no? Espero que sí. Y listo. Puedo acá sacar todo lo que es constante, como lo son el mu sub 0, la corriente 1, la corriente 2, el 2pi, por esa distancia que es constante, y acá me quedaría simplemente la integral del dl2, y acá me queda j cruz menos k. Sé que j cruz k es i, ¿ya? I cruz j me da k, j cruz k me da i, pero es j cruz menos k, entonces me da menos i. Esto no lo pueden olvidar nunca, recuerden. Siempre les voy a intentar siempre ponerles acá para que nunca se olviden de esto. I cruz j me da k, j cruz k me da i, k cruz i me da j. Si hay un menos ahí, tiene que haber un menos en ambos lados de esa igualdad. Entonces, como acá hay un menos en el k, también pasa un menos en el menos. En fin. Y acá me falta poner los límites de integración. Y tengo un problema. ¿Por qué? Porque este es el camino que recorre la corriente en el conductor 2. Y es un conductor infinito. Entonces, ¿cómo voy a integrar ahí de menos infinito a infinito? No me sirve. Entonces, para eso, vamos a definir este pedacito como L. ¿Ya? Después se nos va a ir porque vamos a ver cómo nos queda claro. Estos alambres son infinitos. Y si la corriente es infinita, entonces la fuerza es infinita. Pero por la distribución geométrica, claro, en algún punto se debe sentir una fuerza que no es infinita. En fin, entonces acá vamos a poner que el dl va de 0 a L. Simplemente eso. Listo. La fuerza, entonces, que ejerce el conductor 1 sobre el 2, me va a quedar mu sub 0 y 1 por I2 y 1 por I2 por L dividido en 2pi por D en dirección menos I. Eso quiere decir que la fuerza es atractiva o repulsiva. Atractiva, porque está el alambre, el conductor 2 siente una fuerza en dirección menos I, o sea, hacia la izquierda. El conductor 1 está trayendo. Entonces esta fuerza es una fuerza atractiva. ¿Ya? Y si yo calculo, por ejemplo, lo voy a dejar de tarea, al revés, la fuerza 2 sobre la fuerza 1, bueno, por ley de acción y reacción, por par de acción y reacción, yo sé cuál debería ser esa fuerza, pero ustedes la pueden obtener de la misma forma. Lo pueden hacer para comprobar que existen, que se cumple la ley de acción y reacción, para ver que efectivamente esto es una fuerza atractiva. Entonces de aquí hay algo que ustedes ya se pueden guardar. Fíjense que las corrientes de los dos conductores son paralelas. Cuando las corrientes de los dos conductores son paralelas, podemos decir entonces que la fuerza es atractiva. ¿Qué hubiese pasado si la corriente de uno de los dos alambres fuese en dirección contraria? Bueno, quedan antiparalelas las corrientes. Yo debería esperar entonces que las fuerzas fuesen repulsivas. Ya, no lo he hecho, quieran, ustedes lo pueden comprobar, pero yo lo voy a dejar ahí. Pero como este L es medio arbitrario, porque es una parte solamente del segundo conductor, esta distancia L, dime, Baltasar. No entendí por qué es menos I. Sale del producto vectorial, Baltasar. Tengo J cruz menos K dentro de la integral. Acá. Dentro de la integral, Baltasar, tengo J, que es la dirección de la corriente en el alambre 2, en dirección del FI. Ahí sí. No, no, es la dirección viene dada por el producto cruz. ¿Ya? Entonces ahora como está metido ese L, que es medio, es arbitrario de hecho, porque es una distancia que yo definí, ya que el alambre es infinito, vamos a calcular mejor la fuerza por unidad
de longitud. Recuerden que estos alambres, los dos alambres son infinitos. Entonces yo puedo calcular la fuerza que le vamos a poner, la fuerza que ejerce 1/2, pero minúscula. Que va a ser la fuerza de 1/2, pero dividido en la longitud. ¿Ya? De eso me da entonces que la fuerza que ejerce 1/2 por unidad de longitud, ojo, es mu 0 y 1 y 2 dividido en 2 y d, en dirección con, menos e. ¿Ya? ¿Por qué llamamos fuerza por unidad de longitud? Porque los alambres son infinitos, entonces L está puesto de manera arbitraria. En fin. Y claramente, si yo calculo, o si yo llegase a calcular la fuerza al revés, que ejerce 2/1, que es lo que ustedes pueden hacer, me debería dar en la misma magnitud, pero en dirección contraria. Ustedes lo pueden demostrar cuando tengan un tiempo. O sea, la fuerza que ejerce 2/1 va a ser 0 y 1 y 2 sobre 2 pi por d, pero en dirección del eje, o sea, en dirección del eje. Pero cada vez que pongo esa ditonga, digo eje. Entonces, corrientes paralelas producen que la fuerza entre los conductores sea atractiva. Corrientes antiparalelas producen que la fuerza sea repulsiva. Yo tenía otro ejemplo acá, pero no lo voy a poder hacer porque, por falta de tiempo. Ya. El otro ejemplo, el ejemplo 2, era lo mismo acá, una, un alambre infinito de corriente 1, pero acá he puesto un alambre que no es infinito, sino que es finito de longitud L y que forma un ángulo alfa. Ya no es un ejercicio simple, así que no sé si van a poder llegar al resultado, pero ese era el otro ejemplo que yo quería hacer. Por acá circula una corriente I1 y por acá circula una corriente I2. Entonces, un alambre infinito y un alambre finito. No lo vamos a hacer, pero no importa. ¿Ya? Lo importante era esta primera parte. Digamos entonces, ahora sí voy a entrar en lo que quiero enfocarme hoy, que es el campo magnético. Hay una cosa más que nos falta ver de los campos magnéticos antes de dejar de lado, y es lo que vamos a ver ahora. De un solenoide recto. ¿Ya? ¿Se sabe lo que es un solenoide? ¿O no? Es como una espiral, exactamente, Isidora. Es una espiral que tiene muchas vueltas. Por ejemplo, estos resortes que vienen en los encendedores, bueno, ustedes no fueron al laboratorio 130, pero estos resortes se pueden considerar como un solenoide. Eh, Déjenme ver si que yo tengo cargadas imágenes acá para no perder tanto tiempo en dibujar. Déjenme ver si saqué la del solenoide. Sí, sí tengo la del solenoide. Entonces, antes de calcular el campo magnético de un solenoide, yo les voy a compartir acá dos imágenes para que ustedes vean más o menos cómo es el campo. Uno siempre puede intuir cuál es la dirección de, o intuir es una mala palabra, uno puede determinar cuál es la dirección del campo con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, vamos a 220. Ya. Ahí hay un solenoide que no es muy bonito,
pero no importa, que quiero mostrarles los dos solenoides. El otro estaba por acá. ¿Por qué no se puede insertar? Bueno, fíjense que acá hay dos solenoides, ¿cierto? El de la izquierda es un solenoide, como decía Isidora, es como una espiral, ¿cierto? Es una hélice por el cual circula una corriente, eso es lo importante, ¿ya? Por este solenoide circula corriente. Ahora, ¿por qué la corriente circula en espiral? En el caso del de la derecha, si el cable, el alambre, el conductor que compone el solenoide está pegado uno por otro. ¿Por qué yo puedo decir que la corriente circula en forma de espiral? Si están pegados uno al otro, yo podría decir, entonces la corriente puede atravesarlo de manera transversal. ¿Por qué no pasa eso? ¿Qué creen ustedes que impide que la corriente vaya, por ejemplo, en vez de ir en círculos, vaya directamente hacia allá, si es que están todos los conductores juntos? Acá, en la imagen de la izquierda, es claro que la corriente debe seguir esa forma, ¿ya? Porque el conductor que compone el solenoide no está tocándose uno con otro, ¿ya? Entonces la corriente es obligada a circular en círculos, pero ¿por qué no circula de manera transversal en el otro que está todo pegadito? Bueno, no circula porque los cables generalmente cuando se generan estos solenoides están galvanizados, ¿ya? Están recubiertos de un material aislante que impide que los electrones se pasen cuando se pegan, ¿ya? En fin, simplemente por eso. Entonces, vemos que si yo hago circular corriente por un solenoide como el de la izquierda, veamos primero el caso de la izquierda. Yo sé por la regla de la mano derecha que el campo magnético debería ser más o menos así, ¿cierto? Y esta es la gracia de un solenoide, que yo puedo suponer que en el interior del solenoide el campo magnético es aproximadamente constante. Si nos fijamos en la línea de campo que está por el medio, no difiere mucho de las dos que están a su costado, ¿cierto? Esta línea de campo es completamente recta y estas otras dos tienen una pequeña curva, ¿ya? O sea que yo puedo decir que justo en el medio el campo es algo constante. Sin embargo, como el solenoide no está apretado, alrededor de los extremos del solenoide se generan estas líneas de campo en forma circular. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que el campo que vaya por el medio sea más constante aún? Bueno, apretando el solenoide. Entonces, un solenoide bien hecho está ahí, bien apretadito, y eso hace que el campo, o que yo pueda decir que el campo dentro del solenoide sea algo constante. Y además, este solenoide se comporta de manera similar a cómo se comporta un imán, ¿ya? ¿Por qué? Porque el campo magnético sale por arriba y entra por abajo. Fíjense que acá, en estas regiones de acá, esta que yo puse acá, y esta que yo puse acá, que puede ser más grande incluso si es que el solenoide tiene más vueltas. Mientras más vueltas tenga el solenoide, más grande va a ser esta región que yo marqué en rojo. Y esa región que yo marqué en rojo, yo puedo decir que el campo magnético es cero. O sea, mientras más grande yo haga el solenoide, mayor va a ser esa región fuera del solenoide donde el campo es cero, que es algo similar a lo que ocurre con el imán. Fíjense que las líneas de campo están muy separadas ahí en el medio, hacen que la intensidad del campo magnético ahí sea cero, ¿ya? Y nosotros vamos a calcular cómo es o cuánto debe valer cuantitativamente el campo magnético dentro de un solenoide, ¿ya? Para eso vamos a suponer que el solenoide tiene un número n de vueltas. Vamos a llamar a n el número de vueltas, o un número de espiras, si ustedes quieren llamarlo así. Y vamos a calcular cómo es el campo magnético dentro. Para eso vamos a dibujar el solenoide, pero acostado, ¿ya? Y lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a dibujar entonces el solenoide de esta forma, donde es una idealización, obviamente, no representa la realidad, pero nos sirve para calcular el campo magnético, ¿ya?
por aquí circula la corriente del solenoide. Cada uno de estos puntitos y cruces, profe, ¿puede repetir eso último que dije? Lo de la orientación del solenoide, que lo vamos a acostar y lo vamos a partir por la mitad. ¿Eso? O del... Sí, eso, ya. Eso, lo que yo hice fue acostar el solenoide y partirlo por la mitad. Entonces, cada uno de estos puntitos y crucecitas representan la espira cortada a la mitad. ¿Ya? Entonces, por acá la corriente sale y por abajo la corriente entra. Va así. Solamente que está cortado por la mitad. Y yo sé entonces que si esto es lo suficientemente largo, que tiene n vueltas, yo puedo asumir que el campo magnético acá, dentro del solenoide, es constante. No vamos a dibujar tantas líneas de campo, pero lo suficiente para saber que acá, dentro del solenoide, el campo es constante. ¿Y cuánto debería valer el campo acá? Fuera del solenoide, 0. Ya lo dijimos y está ejemplificado en la imagen de ahí arriba. ¿Sí? Eh, entonces, el solenoide tiene una longitud L, y un número de vueltas N, que puede ser cualquier número, puede ser 100, 200, 400. Ustedes no han ido al laboratorio, quizás lo hagan como experimento remoto, ocupen algún solenoide si es que llegan, no sé si está incluido, ese laboratorio remoto estaba para el final, pero van a trabajar con solenoides de 200 vueltas, de 400 vueltas, en fin. Entonces, vamos a calcular el campo magnético adentro. Yo ya sé cuál es su dirección, ya lo dejó establecido el dibujo de arriba. Sé que en este caso, por ejemplo, si yo coloco un sistema de referencia como el que colocamos arriba, el campo dentro del solenoide iría en dirección del eje X, ¿cierto? Y lo vamos a calcular usando la ley de Ampère, ¿ya? Para calcularlo usando la ley de Ampère, acuérdense, debo colocar una espira amperiana que le llamamos, que es un camino cerrado, en el cual yo voy a ir comparando la dirección del campo magnético y la dirección de el camino de esta espira. Entonces vamos a encerrar esto acá en una espira que no va a ser redonda, ¿ya? Sino que va a ser cuadrada. Esto que estoy dibujando acá es lo que vamos a llamar espira amperiana, ¿ya? Que es lo que nos sirve para calcular el campo magnético usando la ley de Ampère. Esta espira amperiana yo voy a decir que tiene una longitud L y que tiene un ancho A. ¿Sí? ¿Y qué más? Nada más, ¿cierto? Bueno, acá el campo magnético va hacia allá. Y ahora usamos la ley de Ampère. Usamos la ley de Ampère. ¿Y qué dice la ley de Ampère? Que la integral en un camino cerrado del B punto dl debe ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Sí? Aquí. Entonces, la integral del B de L, simplemente fíjense que me va a quedar acá B punto L. ¿Sí? No, en realidad no se entiende nada porque yo puse simplemente BL, ¿cierto? Bueno, eso sale porque acá yo, la espira que dibujé, tiene 4 direcciones distintas, ¿cierto? Tiene, vamos a ponerlos con numeritos, un 2, acá un camino que tiene otra dirección 3, un camino que tiene otra dirección 3 y un camino que tiene una cuarta dirección 4. O sea, no sigue una sola dirección. La espira por 1 va en dirección del eje X, por 2 va en dirección del eje Y, por 3 va en dirección del eje X y por 4 va en dirección del eje Y también, ¿ya? Y fíjense que es un producto punto, o sea que va a ser igual a 0 si es que son perpendiculares. Entonces, veamos acá que en 2 y en 4 el campo magnético es perpendicular al de L, ¿o no? Tanto en 2 como en el camino 4, yo sé que el campo magnético va horizontal y el de L es vertical, son perpendiculares. Por eso el producto punto se hace 0. Y en 3
también es cero. ¿Por qué en 3 es cero ese producto punto? Si el 3, el camino 3 tiene la misma dirección del campo magnético. ¿Qué creen ustedes que allá afuera en 3 es cero? Porque afuera el campo es cero, exactamente. En 3 el campo magnético es cero, por lo tanto el B.dl también es cero. No hay campo magnético. ¿Ya? Y el único que sobrevive es el D1, el que está dentro de la espira. Por eso me queda simplemente B por L. ¿Ya? Esa, L es el largo de la espira amperiana que nosotros escogimos. ¿Se entiende? En fin. Y acá me queda mu por la corriente encerrada. ¿Cuál es la corriente encerrada por esa espira amperiana? ¿Cuántas corrientes están pasando dentro de esa espira? ¿O cuántas espiras están pasando dentro de ese caminito que yo dibujé? En ese caso están pasando 3, ¿cierto? Entonces yo voy a multiplicar n y le vamos a poner un n q tilde por la corriente. ¿Cuánto valdría ese n que yo puse en el caso de la espira? ¿Cuántas veces está pasando la corriente por dentro de la espira amperiana? Tres veces. ¿Ya? Fíjense que yo dibujé la espira amperiana y pasan 3 veces, 3 espiras pasan por dentro. Hay 3 corrientes que están atravesando esa espira amperiana. ¿Ya? Obviamente es porque yo escogí esa espira amperiana. Yo pude haber escogido una espira amperiana que es mucho mayor. ¿Ya? Pero como yo escogí esa espira amperiana, en ese caso es 3. Entonces, sigamos acá, el campo magnético por el largo de la espira amperiana es igual a mu sub 0, acá me faltó el mu sub 0, ñ, i. Y por lo tanto el campo magnético es igual a mu sub 0, ñ sobre L. ¿Ya? Pero, simplemente eso, fíjense, me quedó algo muy simple usando la ley de Ampère. Esto que está acá, que es el número de espiras que hay dentro de la espira amperiana, lo vamos a llamar N, que va a ser la densidad de espiras o de vueltas. Densidad de vuelta o densidad de espiras, es lo mismo, es cuántas vueltas da el solenoide por unidad de longitud. ¿Sí? Que yo también lo puedo calcular en función del número total. Yo puedo decir que la densidad de número de vueltas es el número total de vueltas que tiene el solenoide dividido en su largo total. Acá yo lo calculé en función de esta pequeña espira, ¿ya? Pero lo puedo hacer de manera general. Por lo tanto, el campo magnético dentro de la espira va a ser mu sub 0 por la densidad de vueltas por la corriente. Simplemente eso. Antes de ir acá, fíjense que qué pasa si yo hubiese tomado una espira más grande. Imagínense que tengo acá, perdón. Vamos a hacer acá un paréntesis. ¿Qué pasa si yo hubiese tomado una espira amperiana más grande aún? Por ejemplo, así. ¿Cuánto me hubiese dado el campo eléctrico en esa espira, dentro de esa espira, el campo magnético? Cero. ¿Por qué cero, Fernando? Porque bueno, sí, uno, porque si yo sigo el caminito, acá el campo es cero fuera y es perpendicular en los lados verticales de la espira también, ¿cierto? Eso. Y también porque la corriente encerrada en ese caso sería cero. Acá yo tendría 3 corrientes hacia arriba o saliendo del plano y 3 corrientes entrando en el plano. Como la corriente es constante, se anulan esas corrientes. Por eso el campo magnético es cero. ¿Ya?
En fin, eso. Ya. Eso es en relación al campo magnético de un solenoide recto. Ya podemos calcularlo siempre usando la ley de Ampère. Y lo último que vamos a ver de campo magnético es eh, el campo magnético ¿de qué era esto? Ah, me queda todavía. De un solenoide toroidal, ¿ya? De un toroide. ¿Sabes lo que es un toroide? Es como una dona. Entonces, imagínense que yo tengo, déjenme ver si tengo imagen del toroide. No, no tengo imagen del toroide. ¿Sí? No, no tengo imagen del toroide. Ya, en fin, no tengo imagen del toroide. No, tengo que dibujar, debería haberlo sacado. Entonces, un toroide es algo como una dona, ¿ya? Exactamente igual que una dona. Yo tengo acá eh, así, ya. Entonces tengo esto que es como una dona y tengo acá la corriente entre un cable por acá y va así. Obviamente con las espiras mucho más apretaditas, como el caso que vimos recién, pero acá como mi dibujo no es tan perfecto, queda así. Ahí. Entonces la idea es que acá entra corriente por acá y por lo tanto sale corriente por ahí. Una corriente constante que se enrolla en forma toroidal alrededor de esa dona. Nunca entendí por qué a los científicos les gusta complicarse la vida con los nombres en vez de decir dona o espira. Hay que preguntarle a los matemáticos, Baltasar, yo no tengo respuesta para eso. Seguramente Baltasar, porque en los tiempos en que se inventó esto o que se empezó a trabajar con esta matemática, no existían ni las donas. ¿Ya? Para puro cuentearse, ¿no? Yo creo que en esos textos, esto es matemática del año, del siglo antepasado, entonces imagino que en ese tiempo no habían donas por Baltasar. En fin, acá entonces yo tengo esto y se entiende el dibujo, ¿cierto? Es como una dona que yo le enrollé un cablecito, ¿ya? Entonces la corriente, aquí la puse al revés. No la puse al revés. Vamos a definir tres superficies, ¿ya? Acá, una primera superficie ahí, a la cual vamos a llamar 1, una que va por el medio, o debería de ir por el medio acá, que vamos a llamar 2. Y otra estos se llaman espiras amperianas, acuérdense. Como las otras se llaman superficies gaussianas, esto no es una superficie, porque es un camino, entonces le llamamos espira amperiana. Y esta es la región 3. Antes de hacer cualquier cálculo, ¿dónde debería haber campo magnético y dónde no debería haber campo magnético? En dos solamente. Dentro del chiquitito y fuera del grande no. Exactamente, ¿cierto? Uno debería esperar que existiese campo magnético solamente dentro de la dona, dentro del solenoide, y si yo me voy, o sea, entre medio del solenoide, perdón. Si yo me voy afuera del solenoide o dentro de la región del solenoide, no debería haber campo magnético. ¿Por qué? Por la corriente. Recuerden que el campo magnético va a ser proporcional a la corriente encerrada. Ya, vamos a poner acá la expresión. Esto en realidad es cortito, es más que nada conceptual, porque ya hicimos la parte matemática en el problema anterior. Yo sé que el campo magnético con la ley de Ampère lo voy a calcular como la integral sobre un camino cerrado del B.dl igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces yo sé que en 1 el campo magnético es igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué el campo magnético en 1 es igual a 0?
¿Cómo lo puedo justificar? Recuerden que si a ustedes les aparece esto en algún problema, lo pueden justificar de manera conceptual o lo pueden justificar con palabras. Porque no hay corriente encerrada, exactamente. ¿Ya? Simplemente por eso, porque dentro de ese camino no hay ninguna corriente encerrada. ¿Ya? Si me voy a la región 2, ¿cuál es la corriente encerrada que tengo? Bueno, sé que acá el campo en la región 2 sería... ¿Cuál sería el DL? Vamos a ponerlo completamente. Es igual a mu por la corriente encerrada. ¿Ya? En la región 2, fíjense cuál sería la dirección del campo magnético. ¿Ya? Recuerden que el campo magnético dentro de un solenoide recto va justo por el eje del solenoide. Ahora, si el solenoide ahora tiene forma toroidal, debería seguir la misma dirección. ¿Qué dirección es esa? Bueno, va cambiando punto a punto, obviamente, ¿ya? Porque es una circunferencia, pero es claro que el campo sigue una circunferencia, sigue ese camino, entonces el DL, acá, tanto el campo como el DL, la dirección, no sé cómo ponerla, la dirección es igual a la dirección phi, a la dirección que va barriendo el ángulo. Entonces ambos están en dirección phi, acá me quedaría entonces el campo, el camino que sigue el campo magnético por esta espira amperiana no es nada más que 2pi por r, el perímetro de ese círculo. Y acá me queda mu por la corriente encerrada. Si la espira o el cable o el conductor tiene una corriente I, entonces la corriente encerrada va a ser n veces I. N es el número de vueltas del solenoide. ¿Por qué NI? Porque lo que yo tengo es, a ver, vamos a dibujarlo acá, para que ustedes lo vean. Yo tengo acá el camino de la espira amperiana. Y acá, por dentro del solenoide, yo tengo algo así. ¿Cierto? Y ahí esto debería entrar. No sé si se alcanza a notar, se ve horrible. Vamos a ponerlo de una manera más bonita. Así. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ahí yo tengo todas esas corrientes que están entrando en el plano. Está encerrada en esta segunda espira amperiana. Por eso es n veces I. Entonces, si la corriente entra en B, debería ser menos phi. A ver, sí, debería ser menos phi porque va en sentido horario. Está bien. Eh, está bien, está bien. Podemos poner menos phi entonces. En estricto rigor es menos phi, pero no me quería concentrar en eso, Fernando, sino que más que nada en la expresión de la magnitud del campo magnético. Aquí no sé por qué le puse 3 y es 2. Entonces el campo magnético en 2, o la magnitud, va a ser igual a mu sub 0 ni sobre 2 pi por r. ¿Ya? Y claro, si yo quiero hacerlo de verdad, esto debería, no va hacia allá al campo magnético, sino que va en sentido horario, ¿ya? Debido a la dirección de la corriente. Entonces le podemos agregar acá en dirección menos phi si ustedes quieren. Y finalmente en 3, el campo magnético también es 0. ¿Por qué el campo magnético en 3 es 0 si hay corriente encerrada? Hagamos el dibujito. Para la espira amperiana de la región 3, yo voy a tener algo así, ¿cierto? Y voy a tener por el medio el campo magnético, acá se ve feísimo, pero se entiende. Y afuera va a estar un poquito más espaciado, ¿ya? Pero por acá sale la corriente, y por acá entra la corriente. No sé si se entiende. Entonces, tengo n veces la corriente que entra por esa espira amperiana y tengo n veces esa misma corriente que sale.
Entonces, al fin y al cabo, la corriente encerrada acá es cero, ¿ya? La misma corriente que entra está saliendo por la espira, ¿sí? Por eso el campo magnético es cero. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Antes de ir a lo último que vamos a ver hoy. Hay dos corrientes encerradas opuestas. Eso es, Fernando, exactamente, es por eso. Porque hay dos corrientes encerradas que son opuestas. Y como el solenoide tiene n vueltas, por dentro, las corrientes encerradas que están adentro, que entran en la superficie, son n veces i. Y las que salen, son las que están por afuera con el puntito, igual son n veces i. Entonces, en total, las corrientes se anulan, no hay corriente encerrada, y por lo tanto el campo magnético es cero. Ya. Bueno, eso era para cerrar con cálculos de campos magnéticos, ¿cierto? Calculamos campos magnéticos usando la ley de Biot-Savart, calculamos campo magnético usando la ley de Ampère, ¿ya? Calculamos campos magnéticos de solenoides, tanto rectos como solenoides toroidales. Y vamos a finalizar con lo último, antes de empezar, no vamos a ver la última unidad que estaba programada, que tiene que ver con inductancia y circuitos RL. Pero sí, la próxima semana necesito llegar por lo menos a alcanzar a pasar la ley de Faraday, ¿ya? La ley de Faraday-Lenz. Entonces, con esto vamos a cerrar esta parte de campo magnético. No, RL. ¿Les complica mucho RL? Es como RC, yo creo que por eso les complica. Bueno, pero dos circuitos, digo circuito, circuito de RLC sí puede ser, no, pero creo que yo no lo voy a alcanzar a ver, ¿ya? Porque como ustedes saben, he preferido ir un poco más lento para no pasar volando y sin ejemplo, entonces eso me ha quitado un poquito de tiempo y no vamos a alcanzar simplemente a ver. Ya. Lo último que vamos a ver esta clase, quizás lo alcancemos a mencionar un poquito, quedan menos de 15 minutos, es el flujo magnético. Así como existía el flujo de campo eléctrico, también existe el flujo de campo magnético. ¿Y qué es el flujo de campo magnético? Bueno, es la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie. Ya, lo vamos a partir definiendo igual acá. Imagínense que yo tengo una superficie que puede ser cualquiera. ¿Ya? Yo acá la voy a dibujar de esta forma, pero puede ser cualquier tipo de superficie. Acá. Que está siendo atravesada, imagínense, por un campo magnético. No, se ve horrible. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ahí. Está siendo atravesada por un campo magnético constante. Yo sé que esta superficie tiene un vector normal a la superficie que va hacia allá. ¿Sí? Y vamos a establecer además que el vector normal a la superficie con el campo magnético forman un ángulo teta. Entonces, vamos a definir, ahí, perdón, como flujo magnético a la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie en particular. ¿Y cómo la podemos calcular? Bueno, exactamente igual que el flujo eléctrico. Lo vamos a simbolizar como phi sub b, ¿ya? Aludiendo al b, que es el campo magnético, y se calcula como la integral del campo magnético punto ds. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ds? Es la superficie. ¿Cuál es la dirección de la superficie? Fíjense que ahí aparece el ds con una dirección, una superficie. ¿Cómo puede tener dirección una superficie? ¿Cómo le atribuyo yo la dirección a esa superficie? ¿En qué dirección va esa superficie? Transversal al campo. Normal a eso, yo creo que transversal, pero a la superficie, ¿ya? El vector normal a la superficie. Entonces, la dirección de la superficie va a estar dada por el vector normal. Si yo tengo una superficie así, entonces la dirección es hacia allá. Y pongámosle acá, para que no se olviden, n es el vector unitario perpendicular o normal
a la superficie. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cuál es el caso más simple? Bueno, el caso que, acá me faltó colocar la dirección del campo. El caso más simple es cuando el campo magnético es constante. Si el campo magnético es constante, sale de la integral, obviamente, ya que es una constante. Y si sale de la integral, me queda simplemente acá, bueno, acá me queda un producto punto, que va a estar dado, el producto punto lleva un coseno, entonces acá me quedaría que el flujo de campo magnético a través de una superficie cualquiera sería el campo magnético, que es una constante, por el área de la superficie, por el coseno del ángulo que forma. ¿Cuál es el ángulo que forman? El ángulo que forma el campo magnético con el vector normal a la superficie. Entonces, eh, si el campo magnético es constante, no tengo necesidad integral, donde ese teta es el ángulo entre B y el ds. ¿Sí? Y fíjense que, bueno, esto está de más analizarlo, creo yo, porque ya lo discutimos para el campo eléctrico. Si el ángulo es cero, ¿cuánto me va a dar el flujo? Si el ángulo es cero, fíjense que el flujo me queda simplemente B por A, o sea, flujo máximo. O sea que cuando el campo atraviesa perpendicularmente a la superficie, obviamente el campo magnético tiene la misma dirección que el vector normal, entonces el ángulo es cero y el flujo es máximo. Es como si ustedes pusieran una ventana abierta en un río. Si ustedes la ponen perpendicular a la dirección del río, va a pasar mucha más agua que si ustedes la ponen ladeada. ¿Ya? Es algo similar a eso. ¿Y qué pasa si el teta, por el contrario, es 90 grados? ¿Cuánto me queda el flujo? ¿Ya? Si el campo magnético forma un ángulo de 90 grados con el vector normal, quiere decir que el campo magnético es paralelo a la superficie. Voy a tener, por ejemplo, el campo magnético hacia abajo y la superficie hacia allá. Y en ese caso no hay flujo magnético, porque el campo magnético no está atravesando la superficie. Y es igual a cero. ¿Sí? Y ahora en el último minutito, no sé si alcanzo. No, vamos a alcanzar a ver un solo ejemplo. El resto lo vamos a retomar en la próxima clase, porque esto nos va a servir para la ley de Faraday. Entonces, un ejemplito muy cortito es que imagínense si yo tengo acá una región donde el campo es constante, entrando acá al plano de la pantalla. Tengo ahí un campo, una región de campo constante, que sería mi campo magnético, entrando a la pantalla, y le coloco una espira acá. Una espira cuadrada. ¿Ya? Una región ahí donde la espira es cuadrada, que tiene un ancho A. Con campo constante, entonces ahí, si el campo no varía, el flujo va a ser igual a B por A al cuadrado, ¿cierto? Y no varía en el tiempo. ¿Ya? Y de esto es lo que nos vamos a agarrar para la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién ya me hizo la pregunta, creo que fue Josué, de que si los campos magnéticos eran capaces de generar corriente. La respuesta es sí, pero para que un campo magnético genere corriente, y esto ya lo vamos a dejar para el lunes siguiente, el flujo no tiene que ser constante. Por ejemplo, en este caso, imagínense que esta fuera una espira de algún conductor. ¿Ya? Yo conectase ahí 4 alambres y los pusiese en forma cuadrada. Si yo lo pongo en esta región, el flujo magnético que atraviesa... Ah, profe, ¿por qué A cuadrado? Perdón, Lucas. Es porque es el área de esta espira. El área. Esta área equivale a A cuadrado. B por A. Y son perpendiculares, así. Así que el,
acá el coseno me quedaría 0, el ángulo 0, el coseno de 0 me da 1. ¿Ya? En fin, lo que les decía es que para que un campo magnético consiga generar corriente eléctrica, lo que debe pasar es que el flujo debe ser variable, no puede ser algo constante. Entonces, en este caso, donde yo tengo esta espira cuadrada, colocada en esta región donde hay un campo magnético constante, vemos que el flujo a través de esta espira es constante, ¿ya? Como el campo es constante y el área es constante, el flujo es constante. Entonces, esa situación hace que no se genere una corriente eléctrica en esa espira. ¿Qué hace falta para generar una corriente eléctrica en esa espira? Y es lo que hacen los motores, es variar el flujo magnético. La variación del flujo magnético en el tiempo es lo que es capaz de crear corrientes, ¿ya? ¿Cómo puedo variar el flujo magnético en el tiempo? Bueno, tengo distintas formas. Una es que el campo magnético no sea algo constante, sino que varíe en el tiempo, ¿sí? La otra es variar el área. ¿Ya? Si yo tengo algo que va variando su área, entonces también el flujo magnético varía. Y eso hace que se genere una corriente eléctrica. ¿Cómo puedo variar el área, por ejemplo? Bueno, yo podría pescar esta espira, colocarle un eje acá. Así, con el caso del motor eléctrico. Y hacerla girar. ¿Ya? Si yo le coloco un eje a esa espira y la hago girar, ¿ya? Así, lo que estoy haciendo es variar el área por el cual está atravesando el campo magnético. Y por lo tanto, varío el flujo magnético y en ese caso se generaría una corriente que se llama corriente inducida por el campo magnético. ¿Se entiende? Y eso es la base del, bueno, es lo que vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. ¿Ya? Bueno, llegamos hasta aquí por hoy. No sé si tienen dudas. La próxima clase vamos a hacer un par de ejemplos, o un ejemplo en realidad, de esta parte de flujo, y de ahí nos vamos a meter de lleno en la última parte de la materia que tiene que ver con la ley de inducción de Faraday. La próxima semana vamos a ver eso. Con eso terminamos la materia. Y ahí de vuelta al receso tenemos una clase que la vamos a ocupar solamente para hacer ejercicio, en la clase antes del certamen. Ya. Profe, yo tengo una duda, que es, ¿de dónde sacó el phi, o bueno, al menos de phi, en el campo magnético del solenoide toroidal? ¿De dónde saqué qué cosa? El de phi, que me cuesta un poco visualizarlo. Ah, la dirección. Sí, que dijo B, después dijo de él y después dijo de phi. Ya, porque si yo lo coloco acá, si yo coloco un sistema de referencias, aquí, con el eje X hacia allá y el eje Y hacia arriba, y voy a plantear acá un cuarto de circunferencia, ¿no? Y tengo ese cuarto de circunferencia, ¿cierto? Acá, yo lo que estoy haciendo en realidad, Baltasar, es mezclar sistemas de coordenadas. Voy a escribir el sistema de coordenadas polares o cilíndricas en bases cartesianas. Acá yo tengo un vector unitario que puede ir en esa dirección, ¿cierto? R. Ese Sí, vector unitario R no es un vector constante, porque si yo me paro acá, ese vector R apunta en una dirección distinta que si yo me paro ahí, ¿o no? sí. No son vectores. Y el vector phi es el vector que va tangente a esto. Ese es el vector unitario de la dirección phi, que tampoco es constante. Y es lo que pasa con el campo magnético dentro de este solenoide, ¿ya? Como el solenoide es en forma toroidal, por ejemplo, el campo magnético acá va hacia allá. El campo magnético acá va también hacia allá. Entonces, ¿cuál es la dirección que va siguiendo? Es la dirección phi. Esa dirección que yo acabo de dibujar acá es la dirección phi. No sé si, Vale, gracias. ¿sí? Eso. Sí, ¿y por qué ocupa esa y no, por ejemplo, la del R normal? ¿Cuál R? La que puso abajo, que puso un R con el gorrito. Ahí En- mismo, en ese círculo, ahí Porque el en el campo círculo. magnético no va en dirección radial. El Ah, ya, vale. Vale, vale. campo magnético en realidad va hacia abajo por la dirección de la corriente, va hacia allá, y esa es la dirección phi. Es la Vale, dirección. gracias. Es que me complica mucho lo de los kilos, entonces como que me pierdo mucho Sí, en hay las que direcciones. practicarlo nomás, es la única forma.
Ya, señores y señoritas, dejamos hasta aquí la clase entonces. Nos volvemos a encontrar el lunes. Ya que tengan un buen fin de semana y vayan a las ayudantías. Ya, por favor, que eso les sirve para ejercitarse, que tenemos poco tiempo para ejercitar en clase. Que estén bien, cuídense. Chau, chau.